Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al nuevo curso de Photoshop. El día de hoy vamos a estar trabajando con la iniciación a Photoshop, desde cómo usar los paneles, cómo guardar un documento, cómo modificar las modulaciones que tiene Photoshop y bueno, vamos a ello. Ok, muy bien, ya estamos aquí en la pantalla. Vamos a ver cómo se maneja Photoshop, desde cómo abrir un documento o cómo crearlo. Entonces, vamos a crear un nuevo documento. Nos va a salir aquí este panel. Aquí podemos ponerle un nombre a nuestro proyecto. Yo le voy a poner, por ejemplo, miniatura. Solo como ejemplo. Aquí tenemos la calidad de imagen. Por lo general se maneja una resolución de 72 píxeles. Si manejan resoluciones altas, serían como para impresión. Yo suelo manejar 300, pero porque mi ordenador tiene altas características. Si fuera uno más básico, a lo mejor con 300 de resolución se va a ir un poco lento. Yo voy a ponerle 72 y al entrar tenemos todas estas opciones y bueno, dirán, ¿qué hago ahora? Ya entré a mi Photoshop. Tenemos aquí un montón de paneles y vamos a explicarles para qué significa cada cosa. Por ejemplo, tenemos este panel que nos servirá para manipular muchas herramientas en Photoshop. Si, ya ven aquí que si dejan unos 3 segundos su cursor en la herramienta, Photoshop automáticamente les muestra como una miniatura de lo que se debe, de para qué sirve esta herramienta. Por ejemplo, esta nos sirve para mover. Tenemos aquí la de marco. Es cuestión de que poco a poco vayan familiarizándose con las herramientas. Esta nos sirve para seleccionar, esta nos sirve para seleccionar en forma rectangular o circular, entre otras. Tenemos una ventaja con Photoshop muy buena, y es que es un programa totalmente modular. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo quiero que este panel esté a la derecha, lo podemos mover tranquilamente. Lo podemos poner agrupar, lo podemos desagrupar, ponerlo donde nos plazca. Podemos incluso tenerlo así en el aire e ir trabajando de esta manera con esto en el aire, como pueden ver. Y supongamos que, por ejemplo, se le cierra esto sin querer, que a mí me pasó cuando estaba aprendiendo a usar Photoshop, y dices, ¿qué hago ahora? ¿Dónde tengo mi panel de herramientas? Simplemente hay que ir a ventana y buscamos aquí herramientas. Aquí lo tenemos y aquí tenemos nuevamente nuestro panel de herramientas. No se preocupen, todo se puede restaurar y modificar al gusto. Entonces ya sabemos cómo manejar el panel de herramientas. Aquí podemos crear textos. Importante, cada herramienta, si pueden ver, tiene una flecha hacia abajo. Esto significa que si dejamos el cursor, el clic pulsado y avanzamos hacia la derecha, nos sale el menú desplegable. Esto nos da una variedad de herramientas dentro de cada una de las que lo tengan para poder hacer ciertas acciones. Por ejemplo, en esta del degradado, si le damos aquí, en vez de degradado se convierte en un bote de pintura. Ahora, luego de esto, luego de entender un poquito esto, es importante también ver el panel de ventanas que tenemos en la parte superior. Esto nos va a permitir muchas cosas. Por ejemplo, podemos aquí crear documentos nuevos, podemos guardarlos, podemos exportar nuestra imagen como PNG para web, para impresión. Podemos automatizar acciones también en Photoshop, pero esto ya es un poquito más avanzado, que lo veremos más adelante. Luego tenemos aquí el panel de edición. Aquí en esta parte tenemos los ajustes de Photoshop. Si por ejemplo quieren que sea más oscuro, más claro, blanco, pueden ponerlo según su gusto. Yo lo voy a dejar como por defecto. Tenemos aquí el panel de capas. Esto nos va a permitir muchas cosas. Esto es un mundo muy grande, el de las capas. Ahorita les voy a dar una introducción a lo que son las capas, para qué sirven, qué son. Tenemos aquí la herramienta de texto. Pues esto nos va a permitir, por ejemplo, si estamos haciendo un documento, un flyer con mucho texto, este panel nos va a servir para justificar el texto, ponerlo a la izquierda, a la derecha, cambiar las fuentes de una forma más práctica. Tenemos la parte de selección, la parte de filtros, que básicamente incluye muchas cosas que, por ejemplo, podemos simular con una cámara sin tenerla.
Podemos, por ejemplo, hacer filtros de desenfoque, filtros de enfoque, podemos dar estilos, podemos incluso poner colores de video, darle ruido a la imagen, etcétera. Tenemos también poner el 3D, tenemos aquí las vistas en las que podemos ver nuestro documento y las ventanas, que es lo que habíamos comentado al principio. Entonces ahora vamos a dar una introducción a lo que sería las capas. ¿Qué son? Las capas son todos aquellos archivos con los que vamos a ir trabajando en Photoshop. Si vemos aquí, acabo de desbloquear el fondo y se acaba de convertir en capa 0 en vez de fondo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada archivo, por ejemplo, si ponemos un texto, se va a crear una capa nueva. Si ponemos una imagen, se va a crear una capa nueva. Todos estos archivos que se crean dentro de Photoshop se llaman capas. Y es importante saber que Photoshop le va a dar prioridad siempre a la capa que esté encima, que esté de primero hacia arriba. Y así sucesivamente hacia abajo. Si queremos tener, por ejemplo, un archivo PNG, un logo, el logo de Google, por ejemplo, y lo ponemos encima de la capa 0, que es el fondo, se va a ver encima. Si ponemos el fondo encima del texto, pues el color blanco, que es el fondo, va a tener prioridad sobre ese texto que estamos trabajando. Luego, supongamos que tenemos un documento con muchas capas, que hay que agregar muchísimas capas. Aquí voy a ponerme a crear capas a lo loco para que entiendan un poco qué es lo que voy a decir. Aquí tengo un montón de figuras que acabo de crear y vemos que rápidamente se nos llena todo este panel de lo que serían capas, de formas y cosas que a lo mejor, si eres nuevo, te puedes confundir de dónde está el texto. Y supongamos que quieres que se vean en el panel de capas, que queremos que se vea solamente el texto. Pues solamente damos clic aquí y se aplica un filtro que nos permite detectar solamente en todo el documento lo que son textos. Al igual, si le damos este solecito, podemos ver todas las capas de ajuste, que esto es algo más avanzado, lo iremos viendo. Igual aquí, si vamos pulsando, vamos a ir viendo ciertos paneles, ciertas capas, ciertos tipos de capas, y nos facilitará encontrarlo. Ahora, si por ejemplo queremos organizarnos en nuestro trabajo y tener un mayor flujo, lo que debemos hacer es agrupar todo en un grupo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a presionar, por ejemplo, yo quiero meter todo esto en un grupo, todo, exceptuando el fondo. Vamos a seleccionar la tecla Shift, vamos a dar clic y aquí se nos selecciona todo. Y vamos a presionar Control G y se nos crea un grupo. También tenemos el Control Z para retroceder ese paso. Y podemos crear también una carpeta aquí debajo directamente e ir metiendo las cosas al grupo. Pero es mucho más rápido seleccionar y meterlo directamente al grupo o presionar Control G. Ahora, supongamos que tenemos varios textos creados y queremos que todos tengan el mismo color. Supongamos que son 10, 15, 20 textos y queremos que todos tengan el mismo color y no es negro, que es el que tengo puesto. Vamos a ponerlo, por ejemplo, que sea rojo. Es más fácil que en vez de hacerlo uno por uno, creamos nuestro grupo y vamos a clic derecho, opciones de fusión, y se nos abre lo que sería este panel que nos permite darle estilos personalizados a nuestras capas. Esto lo podemos hacer de forma individual o por grupo. Yo lo voy a hacer en grupo para que vean que fácilmente puedo modificar todo lo que esté dentro de este grupo. Si por ejemplo aquí lo tenemos en color rojo, puedo ponerle un degradado para trabajar de una forma más simple, más rápida, más eficaz. Y si pongamos que lo quiero desactivar, simplemente voy aquí y se desactiva el texto. Se desactiva el efecto que hicimos en el texto. Luego, aquí arriba, importante, tenemos un panel que nos sirve para retroceder todos los pasos que hayamos hecho hasta cierto límite según su configuración que le pongan en el Photoshop en su computadora. Por ejemplo, yo voy a desglosar aquí y si me voy hacia atrás, tenemos todos los pasos que hemos ido haciendo.
esto tiene cierto límite, creo que son cada cierta cantidad de pasos que nosotros podamos añadir en nuestro disco duro. Photoshop lo va guardando, pero si ya llegan, por ejemplo, a 500 pasos, ya va a llegar un punto en el que va a hacer un stop y va a cortar, por ejemplo, el inicio del documento y va a seguir desde cierto punto de restauración, por así decirlo. Así que es importante ir guardando documentos si es un archivo muy grande. Y bueno, lo podemos adaptar aquí donde queramos para tenerlo de una forma más cómoda. Si supongamos que quieren tenerlo aquí independiente, pueden expandirlo directamente y tenerlo aquí. Y eso es lo que les digo, que es muy versátil. Tenemos aquí también el panel de textos. Podemos crear textos horizontales, textos verticales y darle un estilo el estilo que queramos. Por ejemplo, aquí tenemos para escoger la fuente. Tenemos la fuente, todas las fuentes instaladas en nuestro ordenador van a salir en este panel. Y luego aquí tenemos los subtipos de esas fuentes. Tenemos, por ejemplo, si tienen el modo light, el modo bold, el modo italic, que es como en diagonal. Y luego, si presionamos teniendo el texto seleccionado, con la herramienta de texto abierta, presionamos control T y tenemos este otro panel que se nos abre aquí automáticamente con muchas más funciones. Podemos, por ejemplo, darle distancia entre letra y letra. Si es un texto de varios párrafos, podemos darle un interlineado entre arriba y abajo entre cada línea. Es muy personalizable. Si quieren, por ejemplo, convertir todo en minúscula, con presionar este botón ya automáticamente se cambia. Si quieren darle más negrita o más cursiva incluso, también se puede hacer con esto, aunque la fuente no lo tenga. Es algo muy importante a saber. Y bueno, aquí tenemos las típicas justificaciones de texto. Un poco todo esto lo pueden ver aquí también. Ir viendo las herramientas y entendiéndolas poco a poco. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Esta ha sido la introducción a Photoshop. Espero que les sirva, que adquieran un nuevo conocimiento a todos aquellos que quieran introducirse al Photoshop y al diseño gráfico. Espero que les haya gustado. Dejen su comentario si les gustó, si les funcionó. Y bueno, hasta la próxima. Chao, chao.